presente lección la hemos titulado El metrónomo, la tonalidad y la música electrónica. Nos ha llamado mucho la atención estar repasando un libro del gran músico y compositor Camille Saint-Saëns, que escribió sobre filosofía, llamado Problemas y Misterios. Y en este libro, que no trata sobre música, sino que sí trata sobre cuestiones en general, sobre la racionalidad, sobre el ser, sobre la idea de humano, del ser humano, etc. Lo que nos interesa es que en el prólogo, que lo vamos a leer, dice lo siguiente. El prólogo lo titula El metrónomo y el espacio celestial. Y entonces dice: todo el mundo es conocedor del metrónomo, ese instrumento de gran utilidad para los músicos, al que generalmente se le otorga absoluta confianza que no se merece de ninguna manera. El fundamento en sí es excelente, pero su fabricación, que no está sujeta a ningún control, a menudo deja mucho que desear. Para que un metrónomo sea adecuado, esto está contextualizado en el siglo XIX, claro, debe responder a las siguientes características: coincidir sincrónicamente el número 60 de su escala con los segundos que marca el reloj. Y 2, estar determinadas matemáticamente las divisiones de su escala. Los metrónomos utilizados a día de hoy no responden siempre a estos rasgos. Y él habla de que no funcionan bien, vamos. Su funcionamiento es bueno y duradero. Sus usuarios no exigen más. El artista, deseoso de fijar el movimiento de una pieza, pretende con ellos ser más exigente. Si hay compositores que se contentan con indicaciones vagas y confían casi todo en el sentimiento del intérprete, hay otros que otorgan gran importancia al empleo del metrónomo. Estos últimos tienen necesidad de utilizar instrumentos absolutamente precisos. Esta cuestión me ha preocupado durante muchos años. ¿Por qué no hacemos con los instrumentos que miden el tiempo musical se refiere, lo mismo que aquellos que miden el espacio y la gravedad? La producción de medidas como el metro, el litro y la masa no es arbitraria. Solo se les permite ser vendidas debidamente marcadas y revisadas. ¿Por qué no debería ocurrir lo mismo con los metrónomos, o al menos con un conjunto de ellos, y que los artistas pudieran utilizar su medida con absoluta confianza? Inmerso en esta idea, lo convertí en el tema de un trabajo que presenté a la Academia de las Ciencias, donde su lectura fue escuchada con generosa benevolencia y cortesía. En él, mi esfuerzo se centró en demostrar a todos sus miembros que el hecho de determinar el movimiento exacto de una obra no era una preocupación en la música de antaño. Sin embargo, en la música más cercana a nuestros días, tiende a implantarse de manera creciente. En la actualidad, una pequeña fracción de segundos sumada o restada de la duración del compás podría distorsionar el carácter de una obra, incluso en movimientos lentos donde cada compás puede durar varios segundos. Citándoles un curioso ejemplo, presenté en las obras de Robert Schumann, en el que se respetan las indicaciones metrónicas del autor con un metrónomo defectuoso e inexequible. Posteriormente, el ilustre Gustav Hirn, se apodera de esta cuestión mediante un memorando en el que se opone a mis conclusiones. Él sostenía, mediante ciertas demostraciones científicas ajenas a mi entendimiento, que el doble péndulo accionado mediante un mecanismo de relojería, o en otras palabras, el conocido metrónomo de Mazel, era un instrumento absolutamente perfecto y era inútil embarcarse en la búsqueda de otro. Nunca dije lo contrario. Así pues, él concedía conmigo que, dentro de la práctica musical, su precisión dejaba mucho que desear. No obstante, añade que esta precisión sigue siendo suficiente para las necesidades del arte musical. Distraído de estas reflexiones por mi trabajo habitual, no respondí a este escrito de Hirn y dejé dormido el tema, reservándome el hecho a resucitarlo si se presentaba la ocasión. Un tiempo después, Hirn publica su bella obra acerca del espacio celestial. Hay en este libro una parte matemática que está dirigida a científicos, pero hay otra muy importante que puede leer cualquier persona que guste reflexionar gracias a la claridad que proporciona el autor en algunas cuestiones más dificultosas. Un día este libro cayó en mis manos y tras su lectura tuve la idea de escribirle una carta al autor en torno a las reflexiones que me inspiraron, aprovechando la oportunidad de discutir con él la pregunta en el tema del cual tuve el honor de su crítica. Y entonces empecé escribiéndole: permítame
le dije autorizándome de su incursión en el campo del arte para tomar partido en el terreno de la ciencia, con todo el respeto que se le debe, sobre su admirable libro, y comparto con usted algunos pensamientos que me surgió. Al invitar a sus lectores a sacar sus propias conclusiones, me apresuro a tranquilizarme diciéndole que lo que me ocupa no es, estrictamente hablando, la parte científica de su trabajo, en la que con mucho gusto tomo su palabra, sino por su parte metafísica. Usted ha abordado audazmente cuestiones que están más allá del alcance de la mente humana. A estas alturas, la distancia que separa el sabio del ignorante es una distancia como la de la Tierra al Sol, opuesta en la que nos separa las estrellas sin ningún embalaje sensible. Y cada uno de nosotros tiene derecho de hablar de estas cosas, porque nadie puede enorgullecerse de ser más clarividente que en esto ni decir la última palabra, vamos. Me estaba preparando para enviarle esta carta al famoso astrónomo cuando la muerte le llegó y se ocupó de despojarlo de la ciencia. Desde esta carta se volvió irrelevante y salió este libro. Lo que yo entiendo de este prólogo, porque ahora el libro va a tratar de cosas que no tienen nada que ver con el metrónomo en principio, lo que yo entiendo de este prólogo, el libro se titula Problemas y misterios, es que el tempo musical, pues, no puede medirse, aún fabricando un instrumento mucho más perfecto que el metrónomo de Mazel, porque el tempo musical precisamente nos deriva a la materia ontológico general. ¿Por qué? Porque lo que trata de fijar es precisamente la sustantividad inteligible de una obra sustantiva musical. Y la obra sustantiva musical no puede ser inteligible porque desborda la racionalidad. Es decir, nos lleva al terreno de la materia ontológico general. Y entonces, claro, esta apreciación podría parecer casar perfectamente con las tesis de Chelevidaque sobre la inutilidad del metrónomo. Pero no vamos a ser tan metafísicos en este sentido, porque lo que creemos que le falta a Chelevidaque, e incluso también a Saint-Saëns, es sobre este aparato que tiene un valor histórico importantísimo y que es de gran utilidad, es poder saber que no sirve para medir el tiempo musical. Porque el tiempo musical son unas oscilaciones irregulares y de semejantes, desproporcionales, unas oscilaciones de los movimientos que no pueden medirse. Porque precisamente lo que están haciendo es construir la propia obra en acto. El tejido sonoro lo construyen en acto a través de esas desigualdades y desproporciones. Pero nosotros en el Manual de Filosofía de la Música hemos establecido la diferencia entre movimiento, velocidad expansiva y tempo. Entonces, naturalmente, desde un punto de vista mecánico, el metrónomo puede fijar el movimiento mecánico. Ahora, a ese movimiento, cuando ya se le otorga un valor institucional musical de acento, de accantus, de apoyo, entonces ya no es tan exacto, pero puede ayudar a establecer el movimiento que sería. Nosotros lo decimos de la siguiente manera. La palabra movimiento está formada por raíces latinas y significaba acción y efecto de mover. Sus componentes léxicos son movere, mudar algo de un lado a otro, y el sufijo miento, acción y efecto. Tal como dice Platón en el Crátilo, la acción es algo natural e intrínseco a los seres vivos animados, por lo que esta circunstancia también es propia a la vida de los hombres y de los animales. Los movimientos musicales son moldes fijos. Y entonces, la música se configura a partir de ese molde que es análogo al lienzo de la pintura o a los cimientos de la arquitectura. Es decir, que el lienzo en blanco del pintor sería el movimiento para el músico. Y el movimiento sí que se puede fijar mecánicamente con este aparato. Ahora bien, el movimiento después empieza a desplegarse en una parte que es dentro del actualismo, dentro de la idea del actualismo tenemos la invariable y las transformaciones o accidentes, porque la sustancialidad actualista nosotros no la situamos en un plano aristotélico, sino que la entendemos en cuanto a actualista, es decir, en cuanto a transformación y variación y accidente constante. Entonces, lo que entendemos es que lo que es la velocidad expansiva de una obra tiene que ver con el despliegue de identidades institucionales que están fijadas en la partitura. Y entonces nosotros ya nos remitimos a la lección donde hablamos de la velocidad expansiva, y entonces la velocidad expansiva ya tiene que ver
con movimientos convergentes o movimientos divergentes, donde los movimientos convergentes entrarían dentro de una cercanía al movimiento en cuanto al lienzo en blanco que establecería el metrónomo. Pero claro, siempre y cuando despojado de su propia estatuto de movimiento mecánico para convertirse en tiempo musical, que de eso hablaremos después. Y la velocidad expansiva precisamente ya tendría que ver con peculiaridades de totalidad joreomática que nosotros vamos leyendo en la partitura. La totalidad joreomática de la transformación de identidades atributivas y distributivas que van convergiendo en ese propio movimiento o desplegándose a través de movimientos divergentes. Los movimientos divergentes serían precisamente cuando hay cambios de tiempo o cambios de allegro a adagio, de adagio a allegretto a moderato, etc. Y los movimientos, esos serían movimientos divergentes. Los movimientos convergentes es cuando todo se mueve dentro de una base común, aunque esa base común está transformándose actualísticamente y está moviéndose y oscilando constantemente. Pero claro, la velocidad expansiva, que tiene que ver con la invariable de la composición, que es invariable entre comillas, porque también la velocidad expansiva es una propiedad interpretativa de la obra, que a partir de los conocimientos del que la opere también va a mutar, pero naturalmente habrán unos hechos que se mantendrán objetivos, eso naturalmente, como el barco de Teseo, que mantiene su identidad y su estructura, pero que hay que estar renovando las tablas de madera constantemente para que pueda funcionar, porque hay que cambiarlas para que el barco siga funcionando. Pero naturalmente la velocidad expansiva, que nos remitimos a la lección donde hablamos de ello, pues no tiene nada que ver con el tempo musical, porque el tempo musical son fracciones que van uniendo partes que se han destruido con partes que van a venir. Entonces esto ya tendría que ver con la idea de melos. La idea de melos sería el miembro sonoro que está sonando en acto, el miembro sonoro que puede ser un complejo de sonidos, es decir, no tiene por qué ser la melodía, sino que el melos puede ser todo un aparataje de sonidos que están sonando en una orquesta, en un piano o en una banda o en cualquier instrumento. Y entonces ese miembro, que es lo que está sonando ahora, está juntando a través de estructuras genéricas lo que ha sonado antes con lo que va a sonar después. Y entonces es un miembro que va uniendo sinalógicamente, el sinalazo, el juntar. Y entonces esta unión precisamente es lo que hace que el tejido sonoro se sustantive en acto a partir de las operaciones técnicas que están funcionando en el actualismo, ahora, en el actualismo, en acto, activamente. Entonces, naturalmente, esto ya tiene una serie de heterogeneidades, de desigualdades, de desproporciones, que desde la proporción del propio estudio de la velocidad expansiva y de esas partes isológicas van a constituir partes heterogéneas y totalmente heterológicas, que son lo que constituirán la propia obra de la cual no podremos hablar. Entonces no puede fijarse, porque eso es la esencia de esa obra de arte, que es diferente a la siguiente obra de arte. Es decir, es diferente a la ejecución que puede hacer Horowitz en un teatro tal día, es diferente a la que haga Horowitz otro día. Y no se puede fijar esa desigualdad, porque esa desigualdad es la base que construye precisamente el arte musical. Luego podemos observar que el metrónomo, claro, le lleva a Saint-Saëns a escribir sobre metafísica, precisamente porque no va a aclarar nada, porque es materia ontológico general. Y entonces lo único que puede hacer es hablar de ideas metafísicas. Desde el materialismo filosófico tenemos la idea de materia ontológico general, la idea de movimiento y la idea de velocidad expansiva, que ya tendría que ver con los tres géneros de materialidad, y con M2 en cuanto al movimiento, con M1 en cuanto a las partituras, las reliquias y los cuerpos de los instrumentos y los sonidos que nosotros vamos manejando, y a partir de esos movimientos. Y después M3, que sería la propia idea de melos, que al juntar está moviendo coordenadas de sonidos diferentes, heterogéneos, y coordenadas tonales totalmente diferentes y heterogéneas, y entonces naturalmente aquí ya se desborda a través de esos conocimientos del ego trascendental que nosotros tenemos a través de la historia, a través de operaciones múltiples de muchos sujetos a través de la historia, y entonces ahí naturalmente vamos a parar a la materia ontológico general, en la cual no podemos coger, no podemos atrapar mediante una idea, porque está renovándose constantemente, es actualista. Y entonces las fisuras salen por todos los lados. Entonces,
esa desproporción y esa desemejanza lo único que nos une es, citando al gran maestro Luis Carlos Martín Jiménez, pues a la vía remotionis, a la vía negationis, vía remotionis, es decir, podemos ver lo que no es, pero no podemos fijar lo que es porque entonces ya perdería toda sustantividad. Pero claro, esta idea del metrónomo la vamos a, como medidor de tempo que agarra la música, la vamos a unir a la idea de atonalidad. La idea de atonalidad. Y en este sentido, tanto la idea de metrónomo como fijador del tiempo y no del movimiento abstracto, tanto la idea de atonalidad como la idea de música electrónica, nosotros la vamos a entretejer, las vamos a entretejer desde lo que don Gustavo explica en la teoría, en las apreciaciones sobre la idea de eolización, con lo que son las metodologías de racionalización. Y entonces, Gustavo Bueno explica que existen dos metodologías de racionalización o totalización. Las metodologías distributivas o porfirianas y las metodologías atributivas o plotinianas. Las totalizaciones distributivas, la racionalización distributiva, pues en un estado raciomorfo de los animales, él lo explica como, por ejemplo, la selección de ramas, las hojas de barro, y etcétera, que las aves recogen para hacer sus nidos. O, por ejemplo, la racionalidad silogística, que hace clasificaciones diairológicas de relaciones de transitividad entre tales clases, para poder hacer los silogismos. Claro, y nosotros en esto tenemos precisamente la racionalización de las clases, de las distintas instituciones musicales que existen, las distintas tipologías de acordes, las distintas tipologías de escalas, las distintas tipologías de instrumentos, las distintas tipologías de tipos de notación, de claves, clave de fa, clave de do en tercera, en primera, en segunda, en cuarta, clave de sol, etcétera. Incluso de técnicas diferentes. Ahora, Bueno especifica que hay otra metodología de racionalización, que es las racionalizaciones atributivas. Las racionalizaciones atributivas, que construyen todos a partir de partes diferentes. Pero si esas partes diferentes, él las subdivide en dos. Las racionalizaciones atómicas y las racionalizaciones anatómicas. Las racionalizaciones atómicas, que son típicas de las ciencias, entonces, son racionalizaciones precisamente que realizan particiones o divisiones seguidas de agrupamientos del todo. Pero que esos agrupamientos del todo están constituidos por partes isológicas elementales que son iguales entre sí, son isológicas. Son agrupaciones, no son distribuciones, sino que son agrupaciones, pero agrupaciones que en el progresos y regresos nos llevan a partes isológicas, partes iguales entre sí. Si nosotros nos damos cuenta, en el metrónomo, esta luz que están viendo ustedes son partes iguales, todas iguales. Si ahora yo subo la velocidad, son partes todas iguales, son todas iguales. Lo que queremos hacer con esto es que estas racionalizaciones atómicas se oponen a otro tipo de racionalización que, bueno, hacen estas apreciaciones sobre la idea de asociación precisamente para perfilar y pulir y ajustar cuentas a su libro sobre el mito de la izquierda. Porque en el mito de la izquierda, pues la idea de ciudadano, la nación, el nacido individual, los derechos del individuo atómico, pues están por encima de cualquier perspectiva de Estado o cualquier perspectiva de estructura que pueda ser heterogénea, como puede ser el Estado. Y entonces, claro, la racionalización anatómica ya habla, bueno, que tiene que ver con particiones o agrupaciones de totalidades atributivas en estratos o capas heterológicas que están ensambladas, ensambladas en un todo. Dice, claro, sin consideración, naturalmente, en la música tenemos una consideración directa a elementos isológicos, como puede ser el acorde de do mayor, el acorde de séptima de dominante, el acorde de séptima dominante o la escala de mi menor, son partes isológicas.
pero que están agrupadas en partes heterogéneas, donde de repente aparece un modo tritus, un modo deuterus, aparece diferentes oscilaciones interválicos y diferentes ondulaciones y movimientos entre las voces, modulaciones, la propia idea de modulación. Bien, entonces, porque la idea de modulación la podemos entender desde un punto de vista alemán, en el cual la modulación siempre está sostenido sobre la referencia de la tonalidad principal de la obra, a la cual hay que volver, y es la base de la obra en la cual tenemos una serie de acordes que son los importantes y todo lo demás es relleno, que se mueve sobre esa premisa, esa idea unitaria, esa unidad, ese punto cero, al que hay que volver, que es el átomo, pero también podemos entenderla tal y como la entiende la escolástica española, por ejemplo, como la entiende Hilarión Eslava, donde hay una parte que es la relación. La relación tiene que ver, por ejemplo, si nosotros en la armonía tenemos las relaciones inmediatas y las relaciones mediatas. Las relaciones inmediatas son cuando, por ejemplo, do mayor, la menor. Do mayor, la menor. Y las relaciones inmediatas, claro, fíjense ustedes, esto viene precisamente de un ámbito histórico en el cual nos tenemos que derivar a Zarlino, donde Zarlino precisamente, claro, no es tanto Rameau. Rameau toma las teorías de Zarlino, de la armonía, pero la armonía, así como Rameau la ve como algo, un principio natural, lo natural, la armonía como natural, la ciencia natural, Zarlino, el título de su obra se llama Institución armónica, de Institución armónica. Y entonces, en su obra, él se da cuenta, él tenía como modelo a Josquin Després, el gran compositor y la gran escuela franco-flamenca. Él había sido alumno de Villaert, pero lo más importante de todo es que la perspectiva que asienta Zarlino es que con el monocordio, dividiéndolo en partes, pues obtenemos que en las 6 primeras partes que dividimos el monocordio, que son las 6 primeras notas de los armónicos naturales, sale el acorde perfecto mayor. O sea, sale do octava, sol, la quinta, do, mi y sol. Y después viene el si bemol, pero el si bemol ya es inestable. Entonces, estas 6 divisiones del monocordio, cuando se hacen invertidas, sale en modo menor, que es precisamente tomando como referencia, porque Zarlino le otorga una importancia extrema a la tercera mayor, precisamente la tercera que no aparecía nada más que en el tritus, que era justamente lo que no aconsejaba Platón, nada más que aparecía que en los lidios y mixolidios aparecía el tritus, el fa y si natural, ahí aparecía la tercera mayor, pero por eso estaba la semitonía subintelecta, para ir poniendo los bemoles y los sostenidos, para ir haciendo los semitonos que hicieran que la música fuera siguiendo las normas determinadas. Pero lo que se da cuenta Zarlino es que en esta tercera mayor es muy importante, porque esta tercera mayor es el extremo en el cual llegamos a una división de la cuerda o un armónico, posteriormente con Savoy, etcétera, llegamos a los armónicos, en el cual ya llegamos al si bemol, que es una nota inestable. Pero naturalmente esta nota inestable, que es la séptima dominante famosa, la anterior es la quinta, pero de la tercera, es la nota nueva, la tercera mayor. Y entonces la tercera mayor ya está muy cerca de la quinta inferior del tono principal, que es, si partimos de do, es el fa. El fa precisamente, el si bemol se juntaría con el la, y el la es la tercera de ese fa. Fa, do, fa, la, y ese la está muy cerca del si bemol que llora hacia abajo, que tira hacia abajo. Entonces, partiendo de do, sol, do, mi, el mi la tercera. Y el mi está muy cerca del fa, y el si bemol del la. Entonces, la tercera enfatiza el semitono, y el semitono ya puede establecer la sensibilidad de una nota que se apoye sobre tónicas diferentes. Por eso la esencia de la séptima dominante es si bemol a la, o en fa, y el mi a fa, o fa a mi y el si a do. Entonces, lo que queremos decir con esto es que Zarlino establece el modo menor desde esa tercera, el mi. Y entonces, haciendo las divisiones típicas de partir la cuerda por la mitad, del 3 medios, etcétera, es decir, es la octava, la quinta, la tercera, la quinta, la tercera superior y la quinta, o sea, do, sol, do, mi, partiendo de mi, que es la tercera,
Ahora lo hacía descendente, entonces haría, la octava era el la, el mi, luego otro mi, luego otro la, luego mi, luego do y luego la. Y entonces salía el la, do, mi, la. Salía el relativo. Y el relativo en el sistema temperado es precisamente el que tiene la misma armadura. La misma armadura. Entonces esto era una relación inmediata. Una relación inmediata. En cambio, la relación mediata es cuando ya habían diferencias de un sostenido o de un bemol, de una diferencia de armadura hacia sostenidos hacia bemoles. Entonces, desde do mayor tenemos la relación inmediata, que era la menor, pero después teníamos las relaciones mediatas, que podían ser sol mayor y mi menor, fa mayor y re menor, y entonces ahí se establecían un montón de relaciones, y porque después estaban los homónimos, que es el modo menor de la misma tónica, en vez de do mayor, do menor. Y entonces ya nos vamos a 3 alteraciones por las cuales nos podemos ir más lejos, etcétera. Bien, entonces, luego estaba la modulación por transformación. Y la modulación por transformación ya tiene que ver con entrelazamientos de tejidos, donde esos tejidos precisamente pueden pertenecer a la escala de la cual veníamos y a la escala a la cual vamos. Y entonces, claro, aquí se podían dar un montón de relaciones. Por ejemplo, pues que do mi sol pues puede ser tónica, pero puede ser cuarto grado de sol mayor, puede ser dominante de fa mayor o de fa menor, etcétera. Entonces, lo que queremos decir es que la modulación entendida en un sentido de relación de lo que suena ahora a lo que va a sonar después, y no de esa metafísica de la unidad celestial de la obra que parte de un punto cero que está relacionada identitariamente con la tonalidad principal, y entonces todo lo demás son enfatizaciones o modulaciones, pero para volver otra vez al punto de lo que se partió, pues es precisamente la modulación que tiene que ver con la racionalidad anatómica, que tiene partes isológicas, pero que son partes heterogéneas, isológicas de distinta clase, mayores, menores, y sobre todo lo que descubre Zarlino, y esta es la clave, aquí vamos a ir. Lo que descubre Zarlino es que en el modo mayor y el modo menor nuestro, atributivamente están los modos del canto llano, los modos eclesiásticos que están relacionados con los modos griegos. Aunque cambia el tetracordo, en los modos griegos es descendente, mi, re, do, si, y en el tetracordo eclesiástico es re, mi, fa, sol. Pero en fin, tiene muchas relaciones, hay mucha identidad, aunque no coinciden. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en el modo menor, por ejemplo, el modo protus, a diferencia de la sexta, todas las demás notas es un modo menor nuestro. Y ahora, con la sensibilización del extremo de los tetracordos, haciendo el natural en el séptimo grado, se hace la sensible. En fin, esto es muy importante porque es heterogéneo y es atributivo, es decir, que la tonalidad, lo que llaman tonalidad atribuido por Fetis y por otros, no es tanto y cuanto una anulación de los modos antiguos, sino que es una transformación interna, donde el cerco de normas, el cerco de conexiones estructurales se va abriendo. Esto lo dice en el Tratado de Composición de Turina, empieza en una frase del escritor Carlos Boix, diciendo lo siguiente. Es una cosa preciosa, dice: la música es el arte que va de la expresión de lo más indefinido. Aquí volvemos otra vez a la materia ontológico general. De lo más elevado, de aquello que se indefine por intensidad expresiva. Y aquí está hablando de expresión, pero realmente está hablando de apelación. Es una apelación de algo indefinido, pero que es sustantivo. Y es, sin embargo, el más aprisionado en fórmulas de tecnicismo. Aprisionado en fórmulas de tecnicismo. De su estrechez huyeron y escapan cada vez los músicos de nuestro tiempo, pero no le es dado sino ensanchar el límite cercado, aunque en ocasiones se pueda perder de vista, que es cuando se va a la materia ontológica general. Pero ese ensanchamiento del cerco es precisamente lo que tiene que ver con unas estructuras que no son identidades sintéticas, pero que podemos nosotros establecer o situar en 2 alfa 2, donde Bueno dice lo siguiente: el caso 2 alfa 2, el criterio de neutralización no es otro sino el de la efectividad de ciertas estructuras o procesos objetivos que, aun siendo propios de campos antropológicos, solo tienen posibilidad de realizarse por la mediación de una actividad humana, sin embargo, contraen conexiones a una escala tal en las que las operaciones beta no intervienen.
Es decir, precisamente estas relaciones entre... Porque estas relaciones tienen que ver con las operaciones sobre esas estructuras que forman la música a partir de ese plano contrapuntístico y melódico, donde el uso va estableciendo esas conexiones que están en la historia. El uso. Claro, no olvidemos que Arístides Quintiliano hablaba en la composición melódica, la melodía, de elección, que son los registros. Mezcla, que es la heterogeneidad, la racionalidad anatómica, y uso. Y en el uso, fíjense ustedes, estaba la sucesión, es decir, el entramado de líneas, de círculos, de líneas contrapuestas, etcétera. La repetición, que son las tónicas, y el entrelazado, es decir, la manera en que esas conexiones se van estableciendo a partir de esas estructuras 2 alfa 2, que no son identidades sintéticas, entonces se pueden presentar por fisonomías operatorias infinitas. Y se va abriendo el cerco, ese cerco del que habla Bosch. Entonces, lo que queremos decir es que, bueno, dice lo siguiente, en cuanto a la tonalidad, la atonalidad. Dice, Marx aplica la dialéctica de la base y superestructura, donde la música es superestructural y refleja la base social. Fíjense ustedes qué cosa más. Pero así estamos, así andamos todos. A su modo, Adorno, otro, retoma la idea. Max Weber ve la música como forma de racionalización de la sociedad moderna. Su progreso técnico es paralelo al alcance de la sociedad industrial. Attali va por ahí, relacionando música y poder. El más radical es Cerzan. Analiza el descubrimiento de la tonalidad y la triada tónica tercera y quinta, en tono mayor y menor, como la expresión de la explotación. Se correspondería con el ascenso del Estado, algo que también apunta Max Weber. La tonalidad, la armonía y el concierto es propio de un público pasivo y domesticado. O sea, el ahogo que nos tiene el poder de la superestructura. Bien. Para Adorno, la música auténtica es la dodecafónica. ¿Por qué? Y aquí vamos. Dice, pero condenada a no ser oída, porque la gente huye música de épocas anteriores por inercia. Fíjense ustedes, Claro, Schoenberg considera que el hecho de que un intervalo suene consonante o disonante no es porque haya ideas adyacentes que están rodeando a esas estructuras, esas conexiones de estructuras 2 alfa 2, y que precisamente van constituyendo las propias operaciones sin las cuales, donde esas técnicas, sin esas ideas no podrían funcionar, que esto ya lo dice Bueno cuando alude al principio catártico de la filosofía del arte, y no a la crítica de orden absoluto, sino a la crítica catártica en la cual, pues precisamente, no podemos ser la frase de Eddington, físico, líbrate de la metafísica, músico, líbrate de la metafísica, no puede ser, porque hay ideas adyacentes que hay que cribar, pero que hay que verlas ejercitadas en las operaciones musicales. Entonces, Schoenberg considera que el que escuchemos un intervalo consonante o disonante es cuestión de costumbre. Es cuestión de costumbre. Dice, es un materialismo grosero. Es un materialismo grosero. Es el materialismo marxista, al cabo del fin. Hay mucha relación, incluso un profesor de Schoenberg tuvo mucha relación con la inserción del marxismo en Alemania y en Austria. Dice, la costumbre que cierta época dotó a los intervalos de quinta y tercera de una consonancia podría ser invertida en otra época hacia el hábito de considerarlos horribles disonancias. Bueno, lo primero es que a la disonancia le da un valor axiológico, eso es lo primero. Y entonces él considera que la disonancia es algo malo y la consonancia algo bueno. Entonces es preso de ideas adventicias, ni tan siquiera de adyacentes. Y entonces no se da cuenta que la consonancia y la disonancia están relacionadas no con la cacofonía y la malsonancia, sino con el contraponerse a identidades o converger con ellas. Y entonces, claro, converger con identidades que son estructuras de conexión de los armónicos más audibles es una cosa que está más allá de las costumbres. No son costumbres, aunque actúan las costumbres también, pero no únicamente, no puede reducirse todo a eso, porque eso es reducirlo todo a la historia, y no puede ser. Hay partes que son físicas, son 1 alfa 2, 1 alfa 2 en el sentido de que son la acústica, la física, la rama de la física, que es la acústica. Pero claro que tampoco puede reducirse todo esto, es una mezcla heterogénea, es heterogénea. Y entonces Schoenberg tiene una etapa que es posromántico, otra etapa que es atonal, que va buscando romper,
porque él habla de que los sonidos deben de desprenderse de esa servidumbre a la tónica. Claro, Rudolf Reti habla de, en vez de tonalidad, como dice Fetis, o Riemann, Fetis, sobre todo lo acuña Fetis, hablar de tonicalidad y atonicalidad, porque no sería atonalidades que no tiene sonido, que niega el sonido, entonces que niega el tono, entonces no hay nada que hacer. Pero en ese sentido de tonicalidad es lo que tiene que ver con el uso de lo que hablaban los griegos de la repetición. Repetición, sucesión, es la repetición, la sucesión y el entrelazado, el ploqué, el sin ploqué. Y entonces, claro, si no hay repetición, no hay inteligibilidad, no hay estructuras genéricas que especifiquen la marcha sonora. Entonces no entiendes nada. Lo puedes entender sobre la partitura, pero la partitura no es música. Entonces, esta atomización de sonidos, él se da cuenta que no, que sin normas no funciona. Entonces, constituye el dodecafonismo. Y entonces, ¿qué dice sobre esta cuestión? Bueno, pues dice lo siguiente. Dice, Schoenberg podría replicar que su atonalismo no podría confundirse con una serie de anarquismo musical, en el que todo vale. Lejos de devenir toda norma, de destruir toda norma, lo que ha hecho es multiplicar las normas, fíjense ustedes, multiplicarlas, hasta el punto de poder incluir las normas tradicionales, el contrapunto, el movimiento en espejo, el movimiento retrógrado, etcétera, la ampliación, la contracción, etcétera, hasta el punto de poder incluir las normas tradicionales como un caso particular de normas seriales. A fin de cuentas, la escala dodecafónica no añade términos nuevos, puntos, está escrito sobre puntos. Ya la otra música que no, que ya es un delirio total. A los que contenía la escala dodecatónica extendida. Por ejemplo, claro, cuando teníamos 7 notas, la escala diatónica, pero después extendida por 5 accidentales, entonces eran 12. Bien, lo que queremos decir con esto es que aquí está funcionando la racionalidad atómica, es decir, ver los sonidos como entes libres y ver a los individuos que los componen como sujetos libres, donde la libertad es la creación, la creatividad. Y entonces hay que huir de toda norma, o en el caso de Schoenberg, cuando se da cuenta, porque había una base musical en todo su hacer, él había estudiado la gran música. Entonces él dice, pues nada, pues habrá que inventarse un nuevo sistema. Pero ese sistema está basado solo en órdenes de sucesión y no tiene en cuenta las repeticiones audibles y los entrelazados. Y entonces los entrelazados y las repeticiones solamente son de series, son dodecatonismos de 12 sonidos, pero esas series no son audibles en la velocidad expansiva que el tempo va especificando. Luego son estructuras genéricas que muchas veces derivan en algarabías sonoras, hay que decirlo como es. Y por eso la gente huye de esa música y se va al pop, al rock y a toda esta música que de alguna manera ofrece esas estructuras genéricas tradicionales de manera más inteligible, aunque sea de manera grosera y burda. Entonces, esto sería en cuanto a la tonalidad y al dodecafonismo. Y en cuanto a la claro, nosotros en los géneros, nosotros negamos que existe la tonalidad. Luego la tonalidad es un flatus vocis. Existen muchas tonalidades y esta tesis ya y son tonalidades que están operadas por el sujeto, operando múltiples tonalidades que vienen a partir de perspectivas de división de la cuerda, o sea, de los armónicos naturales. Esto ya lo dice Hilarión Eslava cuando habla de... Dice que tampoco puede reducirse todo a esa matemática. Dice, si un sonido da, por ejemplo, 100 vibraciones, el doble 200, dice, eso es relación 1 a 1. Si el unísono vibra en razón de 1 a 1 es la octava. Después, la mitad es la quinta, es la octava, pero la octava superior, la mitad. La quinta mayor, que él dice quinta mayor, no dice quinta perfecta, no quinta justa. Quinta justa y cuarta justa, él le llama quinta mayor y cuarta mayor. Hay algunos iluminados que vienen en eso una atrocidad, pero él lo explica, cuando explica los intervalos, dice lo siguiente. Vamos a ver. Los nombres de mayores y menores que hoy se dan a la cuarta y la quinta, que le da él a la cuarta y la quinta, son más lógicos, sencillos y claros. Así los usaban maestros antiguos y españoles, como puede verse en el arte de acompañar de don José Torres, impreso en Madrid en 1702. También en el extranjero van conociendo la inconveniencia de los nombres de justas y perfectas, dadas en la cuarta y quinta, porque ellos deben designar únicamente las distancias.
y no la calidad de concordancia de perfectas, alternado así en el orden, aportando a las demás inversiones. Es decir, bueno, es una cuestión doxográfica, histórica, que bueno, da igual decir cuarta justa o quinta justa que decir mayor. Pero lo que estábamos leyendo es que esas proporciones, dice, cuanto más lejanas son, más desagrado causan al oído, fíjense ustedes, claro, porque son más difíciles de ejecutar. Es mucho más fácil hacer incluso, aunque sea fácil de ejecutar, como puede ser una segunda menor, siempre tiene un carácter de lejanía de armónicos, por lo tanto se atribuye al dramatismo. Aquí, desde una precisión de la acústica, adyacen ideas de dramatismo, misticismo, misterioso, etc. Entonces dice, por lo que acaba de decirse, se ve que la acústica nos da la razón de la consonancia o disonancia de los intervalos y que de ella puede deducirse también los acordes. Pero sería en vano buscar en esa ciencia los principios de la sucesión, utiliza sucesión como los griegos, de los intervalos que sean consonantes y disonantes. La acústica podrá juzgarlos bien, considerándolos aislados. Racionalidad atómica. Aquí lo tienes. Pero por más esfuerzos que han hecho algunos distinguidos escritores modernos, no han podido, a mi parecer, explicar por ella ni por las matemáticas el modo de enlazarlos en el periodo musical, ni establecer sólidamente los principios que deben regir esta importante materia. Para ello, estos principios no recurro yo, sino a la división del monocordio de orden aritmético, ni a las investigaciones diversas en la formación, sino que considero el propio canto de la música que tiene que ver con la tonalidad, el ritmo y la estética. Y él entiende la estética precisamente como nosotros el EGZ, es decir, la unidad y la diversidad de la dicción, de las distintas heterogeneidades que se van dando. Aéstesis, sensación, es decir, no como noseología inferior de la Baumgarten. Entonces, con esto concluimos esta parte y ya extendemos para futuros estudios, pero lo apuntamos aquí y lo metemos también en la lección, que esta atomización de los sonidos hace que la manipulación aislada de los sonidos y que el entrelazado no venga del propio canto, del propio melos, de la propia melodía y de los contrapuntos de operaciones internas con los sonidos, sino que venga de sonidos aislados que se van combinando entre sí, surge precisamente la música electrónica, en la cual el efecto lisológico destruye las morfologías musicales y crea otras morfologías, pero que llamarlas música, precisamente dentro de toda la tradición de la música electrónica, que tiene distorsiones armónicas y que no son manejos de armónicos que están manejados por las operaciones quirúrgicas o por la voz o por el armónico de las cuerdas que al vibrarla y al frotarla vas percibiendo en M2, en el cuello y en el oído, a través del tacto, sino que son precisamente distorsiones armónicas entretejidas y operadas por la informática y por la ingeniería sonora. Por lo tanto, llamarle música a eso y llamarle música a un pianista tocando un nocturno de Chopin es algo equívoco que lo único que hace es enturbiar, mancillar y emborronar la propia idea de música y convertirla en una idea oscura, confusa y equívoca.